El Congreso de la Mañana. Saludos, saludos. Aquí estamos en el Congreso, felices y contentos y con mucha energía. Bueno, pues en el día de ayer, la primera presidenta en 200 años de puros machos en México, pues se terció la ñoña. Y lo que me llamó más la atención fue su traje, sencillo pero con una gran connotación cultural, para lo que para mí fue más que una toma de posesión, un gran ritual en donde se ratificó la cultura de esa nación, en donde se inicia una nueva historia con la juramentación de una jefa de Estado. Pero todos los detalles de esta investidura lo vamos a hablar con un mexicano de allá de México. Sí. Mexicano de México. Mexicano de México. Órale, güey. En México. Él es experto en comunicación política y es mi amigo, Fernando Mejorado. Saludos, muy buenos días. Buenos días, Por Fernando. supuesto que sí, eres mi amiga, querida Sagrario. Buenos días para todas las personas que están acompañándote. ¿Qué se siente ustedes, esa sociedad de puros machos, estar dirigidos por una mujer? Habría que preguntarle a 130 millones de mexicanas y mexicanos qué están sintiendo en este momento. Pero ¿cuál es el termómetro de la población? ¿Cómo se sienten? La verdad es que en general la narrativa es que hay un momento histórico importante para las y los mexicanos, dado que efectivamente hay un hecho histórico, un acontecimiento histórico. Después de más de 200 años de gobiernos constitucionales o gobiernos libres en este país, gobierna por primera vez una mujer. Una mujer impulsada, o la candidatura de una mujer impulsada por el expresidente, ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, un presidente de izquierda, un presidente que quiso cambiar este país, y no dudo que lo haya logrado en una parte de esta nación. Bien, bien. En ese mismo sentido, ¿cómo valoramos el gobierno? Y un placer, Fernando, Javier Taveras de este lado, desde República Dominicana, y Fernando en México. ¿Cómo valora usted el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los diferentes aspectos que usted pueda mencionar, en los diferentes tópicos? Buenos días, Javier. Mira, yo te voy a decir algo. Creo que el gran hecho, el gran avance o el gran cambio que tuvo este país se debe básicamente a las transferencias económicas que su gobierno hizo a muchos sectores de este país. Es decir, las famosas pensiones a personas de 65 años o más, hombres y mujeres. Son pensiones universales, es decir, no importa si trabaja, no importa si no trabaja, es decir, con que tenga 65 años o más, se entregan esas pensiones. Becas a estudiantes, también de forma universal, no importa el grado. Bueno, sí creo que es de educación primaria, secundaria y vocacional. No importa la calificación, no importa el rendimiento académico, simplemente con estar inscrito con estar matriculado es suficiente para eso. Creo que ese es el gran logro. Está pendiente o quedó pendiente en su gobierno un sistema de salud como el de Dinamarca, así lo prometió, así lo estuvo prometiendo. Sin embargo, las estadísticas mostraron todo lo contrario. Los hospitales carecieron de mantenimiento, no hay medicamentos en las clínicas públicas, los pagos a los médicos disminuyeron. Bueno, eso es otro pendiente. La educación mostró uno de los índices más bajos en los últimos 30 o 40 años.
Y obviamente la seguridad es el gran lastre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con casi 200,000 ejecutados durante su gobierno. Es decir, el avance se circunscribió únicamente a las transferencias económicas que un gobierno le hizo a algunos sectores de la sociedad. Fernando, Ok. pero parece contradictorio la imagen, porque él sale con una imagen estable, fortalecida, con todo ese escenario que plantea, con debilidades en temas muy elementales. E incluso Sí, se habla de que su liderazgo es tan fuerte que le transfirió a la actual presidenta y que fue su soporte en la campaña. Entonces, como que no entiendo. Bueno, es que justamente esa es la la clave, lo acabas de decir, querida Sagrario, es el tipo de liderazgo, ¿no? Es decir, la otra, pero es una fortaleza, no es un logro, es una fortaleza de él, la operación política y la gran capacidad de comunicar de Andrés Manuel le permitió, entre otras cosas, tener una salida con el 60% de aprobación. No es el 80% como se maneja, digo, finalmente, insisto, la estrategia de Andrés Manuel fue siempre, durante los 6 años de su gobierno, comunicar, 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 comunicar. Contrasta con lo que acabo de decir. No es que me las haya sacado de la bolsa, las cifras están ahí, querida Sagrario, para el análisis, para que lo juzgue la historia, para que lo juzguen mexicanos y no mexicanos. Entonces, Fernando, disculpa, Patricia Arbaje de este lado, el reto de la presidenta Claudia, entonces es muchísimo mayor porque tiene el legado del expresidente López Obrador de comunicar y de tener una tasa alta de aceptación, y entonces la empaña la falta de políticas públicas que han deteriorado la salud, la educación y la seguridad. O sea que su reto para este sexenio es enorme. Creo que lo acabas de describir a la perfección. Es decir, Claudia Sheinbaum llega al gobierno con una deuda pública del 55% del Producto Interno Bruto. Es decir, el costo de las transferencias económicas en forma de pensiones a muchos sectores de este país, pues pone en riesgo las cifras o la estabilidad macroeconómica del país. Entonces, ella llega con eso, llega con otros indicadores que les mostré al principio de mi conversación, y obviamente con algo sumamente importante, la definición, si ella va a construir un nuevo liderazgo, es decir, que realmente gobierne una mujer, o va a decidir dejarse asesorar, para decirlo de forma elegante, por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no quisiera estar en esos zapatos, porque con el panorama real que nos estás dando desde allá, con la información y las estadísticas, pues no parece que tendrá un escenario fácil. Y bueno, hay que ver también lo que dice, si se deja asesorar o cuál será la línea, las políticas que ella tiene propiamente, porque ella ha hablado y es una política con peso. Ella tiene su carácter y tiene una visión y un proyecto que pareciese independiente. Yo coincido contigo. Lo que pasa es que en el discurso de ayer no lo pareció. En el discurso de ayer lo basó en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Creo que lo escucharon. Lo mencionó en varias ocasiones. No digo que está mal, nada más estoy poniendo las cosas en su contexto. Sí. Preocupa un poco. Pues yo lo veo como estratega
nada más digo que lo mencionó bastantes veces, basó mucho su discurso en él, la estructura de su discurso, la retórica, es más, los exordios o el exordio está basado en la imagen de Andrés Manuel. Y miren, corríjanme si estoy equivocado, pero todo discurso o todo liderazgo requiere de una imagen completa. Es decir, no está gobernando un matrimonio para que haya simbolismos masculinos y simbolismos femeninos. No. Solo estamos hablando de un liderazgo de una persona, sea hombre o sea mujer, y queremos que esa persona tenga pensamiento propio, tenga ideas propias y dirección propia. Y lo que yo observé ayer no me permite decir algo diferente. ¿Cuáles proyectos posiblemente temen los mexicanos, temería usted como analista también, que se le dé continuidad, que aparentemente se le podría dar continuidad, sin embargo entienden que no deberían continuar? Aparte de este que usted acaba de mencionar, de las pensiones, otros más podrían tener intención de continuar, sin embargo los mexicanos entenderían que deberían cambiarse, pero como es de la misma línea, podrían quizás seguirse. A ver, Javier, deberíamos de diferenciar proyectos de política pública y proyectos políticos. A ver, en términos de proyecto político, Okay. lo que queremos los ciudadanos de un país es que haya viabilidad de un estado nacional. Y entonces lo que buscamos es que haya calles pavimentadas, asfaltadas, Okay. que existan carreteras, que existan hospitales donde la gente no muera en los elevadores, como ha pasado. ¿Cómo ha pasado? Que los elevadores no tienen mantenimiento y en varias ocasiones se deslizan y caen y la gente ha muerto. Entonces, Wow. a fin de cuentas, una calle no se construye ni con ideología de derecha ni con ideología de izquierda. Se construye con recursos fiscales y esos recursos fiscales los aportan las empresas y los ciudadanos que producen. Claro. Entonces, ahí hay un gran reto, porque una buena parte del financiamiento del gobierno de Andrés Manuel vino por las remesas de mexicanos del extranjero, y por el otro lado el efecto nearshoring, que son, como ustedes lo saben, son la redistribución de una parte de los procesos de producción de las empresas. Porque la verdad es que por temas de inseguridad, muchos productos se quedan en México y se echan a perder. Entonces, es un galimatías en donde la nueva presidenta, y perdón por presidenta, lo discutíamos en una conversación, Sagrario y yo, que ella pidió que se le dijera presidenta. Sí. Bueno, digamos que ella quiere aportar al lenguaje español, en lo cual va en contrasentido de la economía del lenguaje. Tú sabes que yo vi el discurso y sí vi fragmentos, pero yo lo vi como, no como que ella estaba queriendo continuar el gobierno de él, sino como de despedida a él, como alabándolo. No lo vi en el matiz que lo dices, pero lo voy a ver de nuevo completo para entonces a estudiarlo en esa dirección. Sí. Mira, siguiendo con lo que dices, puede haber con lo que dijiste, es como una despedida. Es decir, me ayudaste a llegar al gobierno, te doy tu reconocimiento, incluso
el día de mi rendición de protesta, pero mañana será otro día. Ya, ok. Y entonces tenemos la esperanza de que esa polarización que generó el gobierno de Andrés Manuel para acabar con muchas de las del status quo de las instituciones mexicanas generara un cambio. Eh, pero sabemos que eso no genera, como les dije un principio, no genera más impuestos, eso no genera un estado Ujú. nativo de productividad. Entonces, pues los mexicanos necesitan, a lo mejor no lo quieren, ¿eh? Es diferente querer y necesitar, a lo Ah, ok. mejor no lo quieren. A lo mejor, el mexicano promedio quiere seguir con su pensión bimestral sin ir a trabajar, a lo mejor quiere el estudiante promedio su beca sin ir a estudiar o sin sacar buenas notas, a lo mejor quieren esa parte. Y entonces, Es más cómodo. Claro. Fernando, dos sí, ¿no? cosas quisiera que no te vayas sin decirme. El acto de ceremonia de ustedes es un poco diferente al nuestro. Y entonces yo vi mucho sentimiento cultural, mucho ritual, desde el vestido de ella, sumamente sencillo, diferente a otras naciones que hemos visto, hasta el protocolo que se implementó. ¿Nos podría, por favor, hablar un poquito de eso? Y la segunda pregunta que quiero hacerte antes de que te vaya es, el tema, sin lugar a dudas, pendiente de López Obrador y que parece que cobró mucha fuerza, es el tema del narcotráfico y la inseguridad ciudadana, tal como planteas. ¿Crees que no pensarán esos sectores que ante la dirección del Estado de una mujer tienen más espacio para crecer? ¿O ella tiene la fortaleza suficiente para enfrentar? Mira, creo que la gran ventaja de este país es la fortaleza de sus instituciones. Y recordemos que las instituciones no es un edificio, las instituciones No. no es un grupo, un cúmulo de armamento, cosas así. Las instituciones son los acuerdos. Y la percepción es que el Estado mexicano sigue siendo fuerte, con todo y el desmantelamiento que, bueno, le voy a cambiar esta palabra, con todo y el cambio de las instituciones que hizo Andrés Manuel, eh, Oh. pues sigue siendo un Estado fuerte, un Estado nacional fuerte. Eh, el Estado mexicano tiene la forma de atacar al narcotráfico. ¿Lo han querido? Ok. Yo creo que esa parte no me corresponde responder, pero el Estado mexicano tiene todos los elementos para acabar con el narcotráfico. Quizá, quizá, como en los Estados Unidos, de eso prefieren no hablar. Ok, ok. En cuanto a las relaciones internacionales, a propósito, en el caso de Estados Unidos, que es el vecino país y las demás naciones, ¿cree que podría mejorar esas relaciones, aunque no han sido necesariamente malas en cuanto al presidente López Obrador, pero podrían mejorar, tendrían o continuarían esas relaciones con Claudia Sheinbaum? Depende de su política o de su actitud quizás ante las demás naciones. ¿Qué considera usted que cómo podría vislumbrarse esa parte? Si me permites, Javier, antes responderle una parte de la pregunta de Sagrario. Ajá, ajá. La vestimenta de Claudia Sheinbaum, Así. creo que es parte de la narrativa. La narrativa política no es un recurso literario, es un acto de... Sí. Ustedes pueden ver, ese vestido fue diseñado y elaborado por indígenas del estado mexicano de Oaxaca. Tiene allí algunos detalles que tienen que ver con rasgos de la cultura zapoteca. Mm, Entonces, ese es un simbolismo, como bien dicen ustedes. Ahí está la imagen del Congreso de la Unión,
está conformado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Pues véanlo, o sea, ya más simbolismo que eso, la bandera nacional y bueno, Sí. es impactante, ¿no? No, es más, incluso no hay que decir nada, con solo ver. Que por cierto, la señorita que está atrás de la de la presidenta, ahora hay que corregirnos nosotros. Sí, sí. Es de mi tierra, del estado mexicano de Durango. Ay, qué bien. Ahí vemos a un lado la presidente de la Suprema Corte, la multiatacada por Andrés Manuel López Obrador, la defenestada por Andrés Manuel López Obrador. Ahí está. Por eso ella hizo tanto esfuerzo de estar ahí, aún en condiciones de salud obviamente deficientes. Notablemente. Es la líder de uno de los 3 grandes poderes mexicanos, el Poder Judicial. El Poder Judicial. Y que había tenido mucho peso hasta la última reforma al Poder Judicial, en donde ya se va a poder votar por los jueces y magistrados, tengan o no tengan capacidad. Pues esa es la realidad de los mexicanos. Ahí vemos, regresó con la vestimenta de la presidente. Me llama mucho la atención su agenda protocolaria. Dicen que cuando el rey quiere decir o insiste mucho en decir que él es el rey, entonces no es rey. Y entonces, perdón por la analogía, pero se me hace excesivo el utilizar hasta tantos elementos de los indígenas, casi a punto de caer en una burla. A los indígenas se les apoya con educación. Con educación, con políticas. Sí, con políticas públicas que logren convertir a un pobre en no pobre. Uh-huh. Es un gran salto, ¿eh? O sea, de ser pobre a no pobre. El pobre se muere si no le das dinero. El no pobre tiene la capacidad de buscar sus propias oportunidades. Sí. Entonces, hay regiones en México todavía que si no les das la despensa que se les da hace 30, 40 años, no es un asunto nuevo, pueden morir de hambre. Sí. Entonces, al indígena se le da educación para que incluso revisen la teoría de la hechura y ejecución de política pública. La base de desarrollo más fuerte para dejar de ser pobre es la educación, ni siquiera la alimentación. Entonces, creo que así no es metiéndolos a un discurso, sino dedicándole una fuerte cantidad de recursos financieros a la educación de esos mexicanos. Ok. Te preguntaba así brevemente sobre las relaciones internacionales y Claudia, ¿cómo continuarán? Me llama mucho la atención, revisen un poquito los asistentes o representantes de los estados amigos de México. Parece ser que donde México ha recibido menos visitas a esos actos protocolarios fue ¿no? Sí. Entonces, creo que también eso sí denota un asunto que tienen que resolver en este nuevo gobierno para que finalmente no vivimos en aislados, o sea, la globalización es una realidad. La realidad necesaria. Necesaria, o sea, pero es la rendición de protesta que menos ha convocado a estados nacionales amigos de este país. Entonces creo que hay un gran reto. La presidente
híjole, perdón. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un gran reto no solo en la seguridad nacional, sino en la educación, en la salud, en la economía y en las relaciones internacionales. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Excelente esta conversación y su ponencia desde México para hablarnos sobre estas expectativas con la primera presidenta de México en más de 200 años de nación. Gracias definitivamente y esperamos que usted siga disponible para otras ocasiones, poder tener estas conversaciones aquí en el Congreso de la Mañana. Y que venga pronto para brindarle un cafecito. Claro aquí. que sí. Bueno, pues No, gracias pero, y por nos favor, reiteramos a la orden. Seguimos dándole seguimiento a este sexenio de la primera gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, muchísimas gracias, Fernando. ¿Cómo se dice, Fernando? ¿Cómo es que se dice? Sheinbaum. 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 Ese es el reto de nosotros, aprender a decir su apellido. Ella tiene que hacer un buen es un gobierno y apellido nosotros israelita. tenemos que aprender. Es un apellido israelí. Ok. Perfecto. Sí, exacto. No, Entonces, para mí es un privilegio que me hayan escuchado y yo estoy disponible el día que ustedes deseen y con gusto me tomaría un cafecito dominicano. Muchísimas bien. gracias. Un honor, Gracias, un honor. cariño. Feliz día. De los mejores del Gracias, ahí estuvimos conversando con Fernando Mejorado desde México. Excelente las explicaciones de algunos puntos que quizás a veces no entendemos o no comprendemos y qué mejor escucharlo de un mexicano a un activista, una persona, un analista y que está encuestador también y está siempre metido en el ámbito político. Fernando es encuestador, Sí. es maestro de comunicación política, es asesor de candidatos. En la República Dominicana ha sido asesor de varios candidatos, pero también en México y en otras partes de América Latina. Es muy activo en el tema del marketing político. Amigo nuestro y es una persona que siempre está disponible para conversar y para dar información y de una u otra manera también enseñarnos temas muy importantes. Cada día es una oportunidad de aprender y cada conversación con él también. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa para regresar con ustedes. Muchísima información, no se muevan. El Congreso de la Mañana.